Gracias al profesor Idel Bexler por esas palabras. Siempre es importante escuchar a los maestros, a los profesores y además a aquellos que han tenido labores de gestión, mucho más sin duda. Bueno, vamos a meternos en otros asuntos. Los profesores en general han entendido claramente desde hace ya varios años la necesidad que tienen de aproximarse al mundo de la tecnología de la información. Y se han dado cuenta además que cuando entran al aula, si no utilizan una serie de recursos y tecnologías que les van a permitir aproximarse a los chicos, hacer clases más dinámicas, más potentes, además en un rol facilitador, ya no en un rol de profesor que lo sabe todo, creo que los profesores vamos entendiendo, los profesores entienden que esto es cada vez más importante. Bueno, Rutatec lo ha entendido así y se ha dispuesto a capacitar y apoyar a todos los maestros que necesiten de alguna manera ese apoyo y esa mirada de lo tecnológico. Está con nosotros Stephanie Delgado, directora institucional de Rutatec, y yo le agradezco muchísimo que se haya tomado un poquito de tiempo para estar con nosotros. Gracias. Bienvenida, Stephanie. Un gusto conocerte. No, encantado. A ver, comencemos. ¿Cuál es la mayor dificultad de un maestro o maestra frente a la tecnología? ¿Dónde está la madre del cordero? Yo creo que la mayor dificultad es un tema emocional, ¿no? Es el miedo que podemos tener, un miedo natural de acercarnos a algo que es nuevo, ¿no? Y hasta a veces puede ser un miedo de no querer, o sea, como no sabemos manejar bien el equipo, de no querer malograrlo. Entiendo. ¿No? Eso por un lado, y por otro lado, lo que tú justamente comentabas también, es un cambio de paradigma, porque el 10% de docentes es menor de 30 años. Entonces tenemos es un 90% que necesita aproximarse a eso. Exacto, que no han crecido con la tecnología, con el smartphone, con las aplicaciones como parte de su vida, como sí lo han hecho los jóvenes de hoy en día. Entonces resulta una situación en el aula diferente, ¿no? De repente los jóvenes manejan muy bien esos aspectos tecnológicos y el docente recién se tiene que aproximar, ¿no? Entonces creo que eso también puede generar un poco de inseguridad. De acuerdo. Ya no es el docente el que gestiona todo y conoce toda la información, sino hay una situación inversa, ¿no? Y cuando los capacitadores de Rutatec se enfrentan a profesores con estos miedos, y le dan la vuelta al tema y vencen esos temores y la actitud cambia, ¿les es fácil el aprendizaje? ¿Fluye con normalidad? ¿Se adoptan la tecnología? Sí, o sea, en realidad nosotros, por más que los docentes tienen miedo, en nuestra experiencia los docentes tienen muchísimas ganas de aprender. Ajá, buen punto. Porque ellos son conscientes que la tecnología es importante, ¿no? Son conscientes que no pueden obviar esto en sus sesiones de clase. Entonces pueden sentir miedo, pero cuando nosotros ofrecemos capacitaciones tienen muchas ganas de aprender, se esfuerzan muchísimo, preguntan, y justamente nosotros en Rutatec lo que tratamos de hacer es dar un acompañamiento personalizado, ¿no? Porque al final, claro, la tecnología uno cree que es algo muy duro, ¿no? Muy frío, pero es importante acompañar al docente de una manera personalizada y también de acuerdo a lo que el docente necesita en el aula, ¿no? Stephanie, aterricemos más esta conversación. Cuéntame qué le enseñas a ese profesor en el aula. Bueno, primero, estas capacitaciones van enfocadas a todos los profesores, ¿no? Tenemos que generar conciencia de que ya no es solo el profesor del aula de innovación, el cual tiene que generar la tecnología como una herramienta pedagógica en el aula, sino son los profesores de matemáticas, de geografía, de historia, todos hasta el profesor de arte, ¿no? Entonces, que todos los docentes se tienen que sentir, digamos, involucrados con este tema. Y luego, lo que nosotros hacemos como Rutatec es enseñarles cómo pueden usar la herramienta como parte de su planificación de sesión de clase, ¿no? Porque ellos tienen que desarrollar la competencia transversal número 28 en cada sesión de clase y les enseñamos a hacer este planeamiento de sesión. Entonces nuestras capacitaciones tienen una gran componente pedagógica también, ¿no? Porque ¿de qué te sirve saber manejar una aplicación si luego no sabes cómo vas a integrar esta herramienta tecnológica para desarrollar ese contenido en el aula particular? Exacto. Entonces, es una capacitación, claro, enfocada en tecnología, pero también muy alineada al currículo nacional
del Ministerio de De Educación. acuerdo. ¿Qué edad promedio tienen los participantes en Rutatec? Los docentes Los docentes que capacitados, participan, sí. 40, 50 años. Es justo ese tránsito, Sí, ¿no? y muchas mujeres. Muchas mujeres. Muchísimas mujeres. En la mayoría de nuestras capacitaciones que son voluntarias, son mujeres las cuales lideran y tratan de impulsar este tema en sus colegios. De acuerdo. Es un fenómeno lindo, en verdad. Estefanía, yo estoy convencido que muchos maestros y maestras que nos han escuchado quisieran saber un poco más de Rutatec. ¿Dónde los encuentran? Ya para terminar, por favor. A ver, nosotros en Rutatec justamente empoderamos a los docentes. Tenemos una sede acá en Lima. Ujú. Tenemos docentes que trabajan en provincias también. Como te comentaba, estamos en Moquegua, estamos en Cusco, estamos en Moyobamba. Pero sobre todo nos encuentran en redes. Ok. En redes nosotros ofrecemos los cursos de capacitación y tenemos una alianza con la Universidad Continental donde ofrecemos ya capacitaciones personales. Entonces les diría a los profesores que nos sigan en redes. ¿De acuerdo? Para estar informados sobre las capacitaciones que ofrecemos. Estefanía, muchas gracias. A ti. Gracias por haber traído a esta mesa de conversación una posibilidad más para los maestros. Gracias. Muchas gracias, Estefanía. Gracias. Bueno, ya la han conocido, Estefanía Delgado, directora institucional de Rutatec.